Harlem, Nueva York. Eran las 4:37 de la tarde del martes 4 de febrero de 1947. La temperatura rondaba los 18 grados y el viento cortaba la ropa como cuchillos cuando el Cadillac negro de Bumpy Johnson giró hacia la avenida Lenox en dirección a su oficina, encima del Palm Café. El conductor tuvo que reducir la velocidad porque una anciana con el pelo recogido estaba parada en medio de la calle, inmóvil, sin apartarse, simplemente allí, abrazándose para protegerse del frío, con una bata fina, completamente inadecuada para el clima de febrero, y sin abrigo. Su cabello gris estaba despeinado. Su rostro mostraba un moretón reciente en la mejilla izquierda, morado e hinchado. Y cuando el conductor de Johnson tocó la bocina para que se moviera, no se movió. Simplemente miró directamente a la ventana trasera del Cadillac, donde Johnson estaba sentada, y levantó una mano en un gesto que no era amenazante, sino suplicante, desesperado. El gesto de alguien que no tenía nada que perder y que hacía un último intento por sobrevivir antes de rendirse por completo. Johnson le dijo a su chofer que se detuviera. Su guardaespaldas, William Bubulet, se tensó de inmediato, moviendo la mano hacia la automática 45 que llevaba en una pistolera. Porque pararse en la calle para detener el coche de Johnson era exactamente como los asesinos preparaban una emboscada. Como los competidores habían intentado matar a Johnson 2 veces antes, y el trabajo de Ouellette era asumir que cualquier situación inesperada era potencialmente fatal. Pero Johnson le indicó a Ouellette que se detuviera, bajó la ventanilla y llamó a la mujer. «Señora, está parada en medio de la calle, con un frío glacial, sin abrigo. ¿Qué le pasa? ¿Necesita ayuda?» La mujer caminó lentamente hacia el coche, como si cada paso le doliera, como si su cuerpo se estuviera rindiendo. Y cuando llegó a la ventanilla, Johnson pudo ver que el moretón en su rostro era reciente, quizá de un día como mucho, y que temblaba tanto que sus palabras salían entrecortadas y tartamudeando. «Señor Johnson, señor, sé quién es usted. Todo el mundo en Harlem lo sabe. Lamento detener su coche así, pero no sabía qué más hacer. No he comido en 3 días. Llevo una semana sin luz. Llevo 10 días sin calefacción. Vivo en mi apartamento sin luz, sin calefacción con este frío, y no puedo comprar comida. Vine aquí porque esperaba que si lo encontraba, me ayudara. Solo un pan, señor Johnson. Es todo lo que necesito. Solo un pan para poder comer algo. Por favor». Johnson miró fijamente a esta mujer. Probablemente tendría 70 años, tal vez más. Con el rostro curtido por décadas de pobreza y penurias, llevaba un vestido lavado tantas veces que estaba casi raído y zapatillas de casa en lugar de zapatos adecuados. Y sintió algo que no solía sentir. Algo que atravesó la armadura de indiferencia que 30 años como delincuente habían construido alrededor de sus emociones. Esto no era alguien que pedía ayuda para apostar. No era alguien que buscaba limosna por pereza. No era alguien que intentaba engañar a alguien. Era una abuela de Harlem que se moría de frío y hambre en su propio apartamento, y que estaba tan desesperada que había parado el coche de un gángster en medio de la calle para pedir una sola hogaza de pan. «Señora, suba al coche», dijo Johnson, abriendo la puerta. «Se va a congelar aquí fuera». La mujer dudó, claramente asustada de subirse a un coche con Bumpy Johnson y su guardaespaldas. Pero el frío venció al miedo, y se metió en el cálido interior, rompiendo a llorar de inmediato por el alivio de estar a salvo del viento. Johnson se quitó su propio abrigo, un caro abrigo de pelo de camello que le había costado $300, y se lo echó sobre los hombros. «¿Cómo se llama, señora?», preguntó con dulzura. «Elizabeth Carter», dijo ella entre dientes. «Vivo en el 347 de la calle 134 Oeste. Calle, apartamento 4B. Tengo 72 años. He vivido en Harlem durante 43 años desde que llegué de Virginia en 1904. Trabajé como empleada doméstica para familias blancas del centro hasta que me hice demasiado mayor para trabajar hace 5 años. Ahora vivo con nada. Sin pensión, sin ahorros, sin nada. La asistencia social de la ciudad me da $11 al mes,
pero mi alquiler es de $8, así que me quedan $3 para todo lo demás. Comida, electricidad, calefacción, todo. Me las he arreglado. He ido sobreviviendo, pero este invierno ha sido muy frío. Y la compañía eléctrica me cortó la luz porque no podía pagar. Y luego el casero me cortó la calefacción porque dice que le debo el alquiler atrasado. Y no tengo dinero y no he comido desde el domingo. Solo necesitaba un pan, algo para comer. Y sabía que a veces ayuda a la gente. Señor Johnson, he oído historias sobre cómo ayuda a la gente. Así que pensé que tal vez si pudiera encontrarlo, podría darme solo un pan. Johnson se quedó en silencio un momento, procesando lo que estaba oyendo. $3 al mes después del alquiler. $3 para comida, electricidad, calefacción, ropa, medicinas, todo lo que un ser humano necesita para sobrevivir. Y esta mujer se las había arreglado con eso. Había sobrevivido de alguna manera hasta este invierno, cuando el frío se volvió insoportable y las facturas que no podía pagar se acumularon. Y ahora se congelaba y se moría de hambre en su apartamento sin salida. La realidad de la existencia de Elizabeth Carter golpeó duramente a Johnson. No porque fuera ingenuo respecto a la pobreza. La había visto toda su vida. Él mismo había crecido en ella en Carolina del Sur, donde su familia a menudo pasaba hambre. Sino porque sentado allí en su Cadillac con calefacción, con un abrigo de $300 y un anillo de diamantes de $20,000 en el dedo, tras haber cobrado $15,000 en ganancias de apuestas de la póliza esa mañana. El contraste entre su riqueza y la indigencia de esta mujer era tan marcado que lo obligó a confrontar exactamente qué clase de sociedad producía ambas cosas simultáneamente. Pero había algo más. Ese moretón en su rostro, fresco, reciente, infligido en el último día, más o menos. Johnson había visto suficiente violencia en su vida para saber cómo se veía un moretón por un golpe. Y ese moretón en la cara de Elizabeth Carter había venido de la mano de alguien que la golpeó deliberadamente y con fuerza. Señora Carter, dijo Johnson con cuidado, ese moretón en su cara. ¿Cómo se lo hizo? Elizabeth bajo la mirada, avergonzada. No es nada, señor Johnson. Solo un accidente. Me caí. Señora Carter, repitió Johnson, con la voz aún suave, pero con un filo de acero por debajo. Llevo en esta vida lo suficiente como para saber cómo son los accidentes y cómo se siente ser golpeado. ¿Alguien la golpeó? ¿Quién fue? Elizabeth empezó a llorar de nuevo con más fuerza. Esta vez, el tipo de llanto que nace de la vergüenza, la humillación y de contener el dolor durante demasiado tiempo. La historia salió a trocitos entre sollozos. El tipo de confesión que hace la gente cuando ha cargado con un terrible secreto a solas durante tanto tiempo que el alivio de finalmente contárselo a alguien supera la vergüenza de revelarlo. Mi hijo, dijo finalmente. Mi hijo Edward, tiene 43 años y es alcohólico. Bebe desde los 17. Perdió todos los trabajos que tenía por eso. No puede mantener un lugar para Vive. Duerme en la calle casi todas las noches o en pensiones cuando tiene dinero para una cama. A veces viene a mi apartamento a pedirme dinero para comprar licor. Y cuando le digo que no tengo dinero, se enfada. Se pone cruel. Hace 2 días, llamó a mi puerta a las 3 de la mañana, tan borracho que apenas podía mantenerse en pie, exigiendo dinero. Le dije que no tenía nada que darle, que apenas sobrevivía, que no podía darle dinero para beber si no tenía dinero para comer. Y me golpeó, me tiró al suelo. Caí sobre la mesa de la cocina y me lastimé la cadera. Luego registró mi apartamento hasta que encontró el $1 que tenía escondido en una lata de café para emergencias absolutas, se lo llevó y se fue. No lo he visto desde entonces. El rostro de Johnson se enfrió de una manera que hizo que Ulet lo mirara desde el asiento delantero, reconociendo la expresión que significaba que Johnson estaba a punto de hacer algo violento. Ulet había visto esa expresión antes. La había visto justo antes de que Johnson matara a un hombre que engañó a ancianos en una estafa inmobiliaria. Ya lo había visto antes.
Johnson golpeó tan brutalmente a un proxeneta que el hombre pasó 3 meses en el hospital después de enterarse de que obligaba a niñas de 14 años a prostituirse. Esa expresión significaba que alguien había cruzado una línea que Johnson no toleraría, que alguien estaba a punto de enfrentar consecuencias severas, inmediatas y completamente despiadadas. Pero la voz de Johnson se mantuvo serena cuando le habló a Elizabeth. Señora Carter, necesito que me hable de su hijo. No de la bebida, no de lo que hizo hace 2 días. Hábleme de quién era antes de que el alcohol lo destruyera. Hábleme del hombre que solía ser. Elizabeth se secó los ojos con la manga del abrigo de Johnson. Pareció confundida por la pregunta, pero respondió de todos modos. Edward era un buen chico, inteligente también. Terminó el instituto, uno de los pocos chicos de color de su clase que lo hizo. Quería ser profesor, quería enseñar matemáticas porque siempre se le dieron muy bien los números. Pero no había puestos de profesor para hombres de color, al menos no de verdad. Así que aceptó cualquier trabajo que encontró. Trabajó un tiempo en los muelles, en fábricas, como conserje en edificios de oficinas del centro. Pero el trabajo era duro, el sueldo pésimo y los hombres blancos con los que trabajaba lo trataban como si fuera un tonto, aunque era más inteligente que la mayoría. Y en algún momento, Edward empezó a beber. Al principio, solo un poco para relajarse después de días duros. Pero luego fue aumentando y finalmente fue constante. Perdió su trabajo en los muelles porque llegó borracho. Perdió el trabajo en la fábrica porque se peleó con un capataz que lo insultó con un insulto racista. Después de eso, nadie lo contrató. Lleva casi 15 años en la calle, viviendo como un animal, bebiendo todo el dinero que puede pedir o robar. Y he visto a mi hijo inteligente y amable que quería ser maestro, convertirse en alguien que ya no reconozco. Hizo una pausa, mirando directamente a Johnson. Pero, ¿quieres saber algo, señor Johnson? Todavía veo destellos de quién era. A veces, cuando viene de visita y está sobrio durante unas horas, veo al Edward que crié, el chico que me ayudaba a subir la compra por 4 pisos. El joven que me leía el periódico porque yo no veía tan bien como él. Sigue ahí dentro, enterrado bajo el alcohol, la ira y la vergüenza. Pero ya no sé cómo llegar a él. Soy demasiado vieja, demasiado pobre, demasiado cansada. Y ahora me está haciendo daño. Y no sé qué hacer. Johnson sacó su cartera. Sacó 5 billetes de $20, $100 en total, y se los entregó a Elizabeth. Ella miró el dinero como si fuera algo de otro planeta. Más dinero del que había visto en años. Más dinero del que podía procesar. Señor Johnson, no puedo con esto. Solo Petty and Pan. Esto es demasiado. Señora Carter, tome ese dinero, dijo Johnson con firmeza. Ve a pagar la factura de la luz hoy. Ahora mismo, en cuanto llegues a casa. Págale a tu casero lo que le debes para que te vuelva a encender la calefacción. Cómprate un abrigo y zapatos adecuados, porque no puedes pasar el resto del invierno en bata y pantuflas. Compra comida de verdad, no solo pan, sino carne, verduras y cosas que te mantengan fuerte. Compra las medicinas que necesites para esa cadera que te lastimaste cuando Edward te derribó. Y lo que sobre después de todo eso, guárdalo para emergencias. ¿Entiendes? Esto no es caridad, señora Carter. Considéralo un pago por todos esos años que trabajaste para familias blancas del centro que probablemente te pagaron miserias y te trataron fatal. Considéralo un pago que esta ciudad debería haberte dado hace décadas, pero nunca lo hizo. Toma este dinero y úsalo para sobrevivir porque mereces sobrevivir y te has ganado el derecho a vivir con dignidad en tu vejez. Elizabeth aferró el dinero con manos temblorosas, mientras las lágrimas corrían por su rostro curtido. Dios lo bendiga, señor Johnson. Dios te bendiga. No sé cómo agradecerte. No sé qué hice para merecer esta bondad. Tú no tuviste que hacer nada para merecerla. Johnson dijo, eres una mujer de Harlem que trabajó toda su vida y que está siendo abandonada a su suerte y a morir de hambre porque este país no cuida de sus ancianos. Eso no está bien. Eso no es justo. Y si puedo ayudar a arreglarlo, aunque sea para una sola persona, entonces voy a ayudar.
Hizo una pausa. Su voz se endureció. Pero señora Carter, escúchame con atención. No le des ni un solo dólar de ese dinero a tu hijo si cambia de opinión. Ni un solo dólar. Ese dinero es para que vivas, para que no te congeles en tu apartamento. Si Edward viene a pedirte dinero, dile que no. Dile que su madre no tiene nada que darle. ¿Entiendes? Porque si le das ese dinero, se lo gastará en 2 días y luego volverás a estar donde estabas, muerta de frío y hambre. Y no puedo seguir dándote dinero cada semana. Así que, prométeme que ese dinero se queda contigo y no va a Edward. Elizabeth asintió vigorosamente. Lo prometo, señor Johnson. Prometo que no le daré nada. Lo usaré para mí. Exactamente como usted dijo. Johnson le dijo a su chofer que llevara a Elizabeth a su casa en el número 347 de la calle 134 Oeste, que esperara mientras subía a guardar el dinero en un lugar seguro y que luego la llevara a la oficina de la compañía eléctrica donde podría pagar su factura y que le restablecieran la luz. Después, que la llevara a donde necesite ir. Al supermercado, a la tienda de ropa, a donde sea. Asegúrese de que llegue a casa sana y salva con todo lo que compró y de que nadie la moleste. ¿Entiende? El chofer asintió. Lo entiendo, señor Johnson. Yo me encargo. Johnson se volvió hacia Elizabeth. Señora Carter, haga lo que tenga que hacer. Restore la luz. Restore la calefacción. Abrigues y alimentes. Yo me encargaré de la situación con su hijo. Voy a hablar con Edward sobre lo que pasó hace 2 días y me aseguraré de que no vuelva a suceder. El rostro de Elizabeth reflejaba miedo. Señor Johnson, por favor, no le haga daño. Sé que lo que hizo estuvo mal. Sé que no debería haberme pegado, pero está enfermo. La bebida lo ha enfermado. No es un mal hombre. Solo es un hombre enfermo. La expresión de Johnson se suavizó un poco. Señora Carter, no voy a matar a su hijo. No lo voy a hospitalizar, pero le voy a dejar muy claro que golpear a su madre de 72 años es inaceptable, y que si vuelve a ocurrir, habrá consecuencias. No sobrevivirá. Y también voy a hacer algo más. Voy a intentar ayudarlo si me deja. Pero primero, necesito encontrarlo. ¿A dónde suele ir su hijo cuando bebe? ¿Dónde puedo encontrarlo a esta hora del día? Elizabeth dudó, claramente dividida entre querer proteger a su hijo y comprender que Johnson encontraría a Edward independientemente de si ella lo ayudaba. Hay un lugar en la calle 133 entre Lenox y la Séptima Avenida, dijo finalmente en voz baja. Un callejón detrás de la licorería Cohen, donde se juntan los borrachos cuando tienen dinero para beber. Edward suele estar allí por las tardes si ha conseguido dinero de alguna manera. Si no tiene dinero para licor, anda por los muelles intentando robar a la gente que sale de su turno o robando cosas de las tiendas para vendérselas al perista de la calle 142. Pero el callejón detrás de Cohen es donde va cuando tiene una botella. Así que probablemente esté ahí ahora, si es que aún le queda algo de mi dinero. Johnson asintió. Muy bien, cuídese, señora Carter. Abríguese. Coma y no se preocupe por Edward. Yo me encargo. Salió del Cadillac y se asomó por la ventanilla. Y señora Carter, si Edward vuelve a aparecer pidiendo dinero o causando problemas, envíe a alguien a buscarme. Dígales que vayan al Palm Café y le digan a quien sea que esté allí que la señora Elizabeth Carter. En la calle 134 se necesita a Vampy Johnson. Alguien me encontrará y yo iré a ayudarte. Ya no tienes que tenerle miedo a tu hijo. Eso se acabó hoy. Elizabeth asintió, todavía llorando, todavía aferrada a los 100 pesos como si fueran a desaparecer si lo soltaba. Mientras el Cadillac arrancaba, llevándola a casa, Johnson se volvió hacia Ulet. Buff, tú y yo vamos a dar un paseo hasta la calle 133. Necesitamos hablar con el hijo de la señora Carter sobre el respeto a su madre. Caminaron las 6 manzanas hasta la licorería Cohen en silencio. El rostro de Johnson, con esa expresión fría que Blett había aprendido durante 2 décadas, significaba que Johnson estaba furioso.
Estaba en ese estado de furia controlada donde la violencia era inevitable y la única pregunta era cuán severa sería. El callejón detrás de Cohen era exactamente lo que Elizabeth había descrito. Un pasaje estrecho entre dos edificios donde la luz del sol apenas llegaba, donde la basura se amontonaba en las esquinas y donde las botellas rotas cubrían el suelo, donde 4 hombres sentados sobre cajas de cartón se pasaban botellas envueltas en bolsas de papel. Todos en diversos grados de embriaguez que iban desde una borrachera placentera hasta apenas conscientes. Edward Carter era el segundo hombre desde la izquierda, sentado con la espalda contra la pared de ladrillos, una botella de whisky barato aferrada en la mano derecha, la ropa sucia y rota, la cara sin afeitar desde hacía al menos una semana, las manos temblando por la abstinencia del alcohol o por el frío, o por ambos. Estaba contando una historia a los otros borrachos, algo sobre una pelea que supuestamente había ganado años atrás. Arrastraba las palabras y exageraba sus gestos, como los gestos de los borrachos cuando intentan convencerse de que sus vidas tienen sentido y que sus historias importan. Los otros hombres vieron primero a Johnson y Hewlett. Todos en Harlem conocían a Bumpy Johnson de vista, y la corpulencia de Blett y el bulto del 45 bajo su chaqueta dejaban claro que no era alguien con quien se pudiera jugar. Inmediatamente se pusieron de pie y retrocedieron, comprendiendo con el instinto de supervivencia que desarrollan los borrachos crónicos que cuando Bumpy Johnson aparecía con su matón, estaba a punto de haber problemas, y no querían saber nada de ellos. Edward, demasiado borracho para darse cuenta de lo que pasaba, siguió hablando, gesticulando con su botella, contando su historia que ya nadie escuchaba hasta que la sombra de Johnson lo cubrió y bloqueó la poca luz que entraba en el callejón. Edward levantó la vista, entrecerrando los ojos ante el repentino cambio de luz, intentando concentrarse en quien estaba de pie frente a él. Él. Su mente nublada por el alcohol tardó varios segundos en procesar lo que veía, en reconocer el rostro de Bumpy Johnson, en comprender que esto era serio, que esto era peligroso, que algo muy malo estaba a punto de suceder. Edward intentó levantarse, intentó correr, pero sus piernas no cooperaron, y solo logró volcar su botella, derramando el whisky restante en el suelo sucio. «¿Edward Carter?», preguntó Johnson, con voz tranquila y mortalmente tranquila. «Sí, soy yo», logró decir Edward, arrastrando las palabras. «¿Quién es quien pregunta?». Johnson se agachó, agarró a Edward por la pechera de la camisa y lo levantó con un movimiento suave que demostraba una fuerza que un hombre de 42 años no debería poseer, pero que Johnson había mantenido durante décadas de violencia física. Edward se dio cuenta de repente de quién lo sujetaba. Se dio cuenta de que el propio Bumpy Johnson estaba allí, en ese callejón, lo sujetaba, lo miraba con ojos que prometían violencia. Y la mente nublada por el alcohol de Edward se despejó lo suficiente como para comprender que se trataba de algo serio, que él hizo algo para atraer la atención del hombre más peligroso de Harlem. «Tu madre tiene 72 años», dijo Johnson en voz baja, pero con claridad en el reducido espacio del callejón. «Pasa unos 40 kilos empapada. Vive en un apartamento sin electricidad ni calefacción en pleno febrero, con 18 grados Fahrenheit afuera. Sobrevive con $3 al mes después de pagar el alquiler. $3 para comida, medicinas, todo lo necesario para vivir. No ha comido en 3 días. Lleva una bata fina y pantuflas porque no puede comprarse un abrigo ni zapatos adecuados. Y hace 2 días, fuiste a su apartamento a las 3 de la mañana, borracho como una cuba, exigiéndole dinero. Cuando te dijo que no tenía dinero para darte, la golpeaste. Golpeaste a tu madre de 72 años, que ya se moría de hambre y frío. La tiraste al suelo, le hiciste daño en la cadera y le dejaste un moretón en la cara del tamaño de mi mano. Luego registraste su apartamento hasta encontrar el único $1 que había estado escondiendo para emergencias absolutas, y lo robaste para poder comprar el licor que estás bebiendo ahora mismo. El rostro de Edward palideció bajo la suciedad. El miedo atravesó la niebla de alcohol como un cuchillo. Abrió y cerró la boca, pero no le salieron palabras. ¿Por qué? ¿Qué podía decir para mejorar esto? ¿Qué excusa podía ofrecer para golpear a su propia madre y robarle cuando no tenía nada?
No era mi intención. Edward finalmente logró decir. Ella solo. ¿Estaba borracho y necesitaba? La mano derecha de Johnson se levantó tan rápido que Edward no la vio venir. La bofetada impactó en la cara de Edward con un sonido como el de un petardo explotando en el espacio reducido del callejón, lanzándole la cabeza hacia un lado, partiéndole el labio y haciendo que la sangre corriera por su barbilla y cuello. Edward gritó de dolor y conmoción. Intentó cubrirse la cara con las manos, pero Johnson lo agarró de nuevo y lo atrajo hacia sí. Tan cerca que sus rostros estaban a centímetros de distancia. Tan cerca que Edward podía oler el caro puro cubano en el aliento de Johnson y podía ver la furia absolutamente fría en sus ojos. «Esa es la última vez que tocas a tu madre», dijo Johnson. Cada palabra clara, distinta y cargada de una amenaza que no era. Insinuado pero prometido. La última vez. ¿Me entiendes? No le pidas dinero. No vayas a su apartamento cuando estés borracho. No la molestes. No la molestes. No lo robes. Ni siquiera le vuelvas a levantar la voz. Porque si me entero de que la has tocado, si me entero de que le has quitado algo, si me entero de que la has molestado de cualquier manera, te encontraré. Y hermano, puedo encontrar a cualquiera en Harlem. Y te lastimaré de maneras que te harán desear no haber nacido. Te romperé huesos que no sabías que tenías. Te haré sentir un dolor que no puedes imaginar. Y luego, después de que sanes, si sanas, volveré y lo haré de nuevo. ¿Entiendes lo que te digo, Edward? ¿Entiendes que esta es la única advertencia que vas a recibir? Edward estaba llorando ahora. Sangre, lágrimas y mocos corriendo por su cara. Su cuerpo temblando. No solo por abstinencia de alcohol, sino por terror genuino. Porque comprendió que Vampy Johnson no profería amenazas vacías. Que Johnson había matado hombres por mucho menos de lo que Edward había hecho y que la única razón por la que Edward seguía vivo era porque Johnson había decidido, por alguna razón, darle una oportunidad para cambiar. Lo entiendo, señor Johnson. Sollozó Edward. Lo entiendo. Lo siento. Lo siento mucho. No sé por qué lo hice. Estaba borracho. No pensaba. Solo necesitaba dinero para una copa y no quise hacerle daño. Juro que no quise hacerle daño. Lo siento no significa nada, dijo Johnson, sin soltar la camisa de Edward. Lo siento son solo palabras, solo sonidos que salen de tu boca cuando quieres que la gente deje de estar enfadada contigo. Lo siento no arregla lo que hiciste. Lo siento no cura el moretón en la cara de tu madre, ni le devuelve el dólar que robaste, ni deshace el hecho de que atropellaste a una mujer de 72 años que llevaba 3 días muerta de hambre. Lo que importa. No importa si lo sientes ahora. Lo que importa es lo que hagas de ahora en adelante. Lo que importa es si te conviertes en una persona diferente o si sigues siendo el cabrón que golpea a su madre por dinero para el licor. Johnson soltó a Edward de repente. Lo dejó tambalearse hacia atrás contra la pared del callejón. Lo dejó limpiarse la sangre de la boca con una mano temblorosa, tan inestable por la abstinencia alcohólica que apenas podía realizar la simple tarea. Edward se quedó allí llorando, incapaz de responder, incapaz de defenderse porque Johnson tenía razón en todo. Porque Edward sabía exactamente en qué se había convertido y se odiaba por ello. Pero no podía parar, no podía cambiar. No podía hacer nada más que seguir bebiendo hasta que finalmente se emborrachara hasta morir en un callejón como este. Tienes 43 años, continuó Johnson, su voz aún tranquila, pero ahora con algo más debajo, algo que podría haber sido lástima o desprecio, o ambas cosas. Te estás matando con el alcohol. Estás viviendo como un animal en callejones y pensiones. Estás latiendo. Arruinar a tu propia madre por dinero para licor. Eso es patético. Así es la vida de un hombre que ya está muerto. Simplemente no se ha rendido. Eres lo que pasa cuando un hombre inteligente se rinde. Cuando un hombre que podría haber sido maestro decide que es más fácil beber que pelear. Cuando alguien con potencial decide que ese potencial no importa si el mundo no es justo. Edward Moreau Johnson entre lágrimas. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Qué sabe de ser un hombre de color en esta ciudad? Terman la secundaria, Senior Johnson. Era bueno en matemáticas. Podría haber sido maestro.
pero no había trabajos de enseñanza para hombres de color. Así que trabajé en los muelles transportando carga para hombres blancos que me trataban como si fuera estúpido. Trabajé en fábricas haciendo trabajos peligrosos por la mitad de lo que ganaban los hombres blancos. Trabajé como conserje en edificios de oficinas, limpiando lo que dejaba la gente que no me estrechaba la mano si se la ofrecía. Lo hice todo bien y no importó porque a este país le importan un comino los hombres de color que intentar superarse. Así que sí. Empecé a beber porque ¿qué sentido tiene estar sobrio y ver que tu vida no va a ninguna parte? ¿Qué sentido tiene mantenerse limpio si de todos modos nunca vas a hacer nada? Johnson Moreau a Edward and Bune Radio. ¿Quieres saber lo que es sobre ser un hombre de color en esta ciudad? Crecí en Carolina del Sur recogiendo algodón para hombres blancos que creían poseernos incluso después del fin de la esclavitud. Mi familia pasó hambre tan a menudo que no puedo recordar todas las veces. Vivíamos en una choza sin electricidad, sin agua corriente, solo pobreza, hambre y el desprecio de los blancos. Llegué a Harlem en 1919 sin nada, sin educación, sin habilidades, sin dinero, solo la voluntad de hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. ¿Y sabes qué aprendí? Aprendí que este país es tan injusto como dices. Aprendí que los hombres de color no tienen las oportunidades que merecen, no son tratados con respeto, no tienen una oportunidad justa de prosperar a través de un trabajo legítimo. Aprendí todo eso, Edward. Lo aprendí. Igual que tú. Dio un paso más hacia Edward. Pero esto es lo que aprendí. Aprendí que puedes aceptar esa injusticia y dejar que te destruya. O puedes encontrar una manera de sobrevivir de todos modos. Puedes beber hasta morir en un callejón, compadeciéndote de ti mismo. O puedes encontrar la manera de ganarte la vida a pesar de los obstáculos. Soy un criminal, Edward. Dirijo apuestas políticas. Distribuyo narcóticos. Lastimo a la gente cuando amenazan mi negocio. No soy un buen hombre. Y no soy alguien a quien debas admirar. Pero tampoco soy un borracho que golpea a su madre. No soy alguien que se rindió. Encontré una manera de sobrevivir en un mundo injusto. Y sí, la manera que encontré no era legal ni moral, pero era una manera. Y tú también podrías haber encontrado una manera si hubieras seguido luchando en lugar de rendirte y meterte en una botella. Edward se desplomó contra la pared. Las palabras de Johnson golpearon más fuerte que la bofetada porque Johnson tenía razón porque Edward se había rendido. Había decidido que beber era más fácil que luchar. Había elegido la botella en lugar de la lucha porque la lucha parecía interminable e inútil. Y la botella me proporcionaba un escape temporal de tener que preocuparme por nada. Pero esto es lo que va a pasar, continuó Johnson, con una voz que ahora adquiría un tono diferente. Algo casi amable. Algo que sugería que no se trataba solo de un castigo, sino de una posibilidad. Mañana por la mañana a las 6:30. Te presentarás en el restaurante Sam's en la calle 135 y Lenox. ¿Sabes dónde está? Edward asintió débilmente. Conocía Sam's. Todos en Harlem conocían Sam's. Era un restaurante concurrido que servía desayunos y almuerzos a trabajadores, un negocio legítimo que llevaba 20 años operando. Sam es amigo mío. Johnson dijo que me debe favores. Y lo más importante, es un buen hombre que cree que las personas merecen segundas oportunidades, si están dispuestas a trabajar para ellas. Sam necesita a alguien que transporte bloques de hielo desde el camión de reparto hasta la hielera de atrás todas las mañanas. Necesita a alguien que lleve provisiones, sacos de harina, bolsas de arroz, cajas de verduras desde las entregas hasta el almacén. Necesita a alguien que lave platos, que trapee pisos, que saque la basura, que haga todo el trabajo físico que mantiene un restaurante en funcionamiento. Es un trabajo duro. Es un trabajo honesto. Paga 25 pesos a la semana. No mucho, pero más de lo que ganas ahora, robando y mendigando. Vas a aparecer mañana a las 6:30 de la mañana. Vas a decirle a Sam que Vampy te envió. Y vas a trabajar todos los días, 6 días a la semana, de lunes a sábado, de 6:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Trabaja duro. Mantén la boca cerrada. No causes problemas. Y todos los viernes,
Sam te pagará 25 pesos en efectivo. Edward miró a Johnson como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Un trabajo. Trabajo de verdad. 25 pesos a la semana. Habían pasado años desde que alguien le había ofrecido un trabajo legítimo. Años desde que alguien lo había visto como algo más que un borracho inútil que debía ser evitado o cubierto de pastel. ¿Por qué? Edward logró preguntar entre lágrimas y su labio partido. ¿Por qué harías esto por mí? No soy nadie. No soy nada. Soy un borracho que golpea a su madre. ¿Por qué me darías un trabajo? No te voy a dar un trabajo, dijo Johnson rotundamente. Sam te está dando un trabajo. ¿Y lo hace porque se lo pedí? Y porque es el tipo de hombre que cree que las personas pueden cambiar si se les da una razón para hacerlo. Y no estás haciendo esto por ti. Lo estás haciendo por tu madre. Esa mujer pasó 72 años sobreviviendo en un país que no quería que sobreviviera. Trabajó hasta el agotamiento para familias blancas que le pagaban centavos y la trataban como si fuera invisible. Te crió sola después de que tu padre se fuera. Puso comida en la mesa cuando no había suficiente comida. Mantuvo un techo sobre tu cabeza cuando no había suficiente dinero para el alquiler. Ella hizo todo eso y ahora vive en la pobreza porque a este país no le importan un comino las ancianas de color que han trabajado toda su vida. Se merece algo mejor que ser golpeada por su hijo alcohólico. Se merece algo mejor que morir de hambre mientras bebés. Así que le vas a dar algo mejor. Te presentarás mañana a las 6:30. Trabajarás duro. Y te convertirás en el hijo que ella merece en lugar del hombre que ha sido. Johnson metió la mano en el bolsillo. Sacó un billete de 10 pesos y se lo tendió a Edward. Toma $10. Ve a buscar un lugar donde te dejen asearte. Una casa de baños, una IMCA, en algún lugar. Lave, afeite. Hazte ver como alguien capaz de trabajar en lugar de parecer alguien que duerme en callejones. Luego encuentra un lugar para dormir esta noche que no sea un callejón. Consigue una cama en una pensión en algún lugar cálido donde puedas descansar. No gastes este dinero en alcohol. No te detengas en una licorería. No compras una botella. Esto es para asearte y para dormir. Punto. Mañana llegas a Sam's con aspecto limpio y sobrio. Y tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Llegas borracho o no llegas. Y yo vengo a buscarte. Y lo que pase después no será tema de conversación. ¿Entiendes la diferencia? Edward tomó los 10 pesos con manos temblorosas, los miró como si fueran un salvavidas para un hombre que se está ahogando. Como si representaran una posibilidad que creía perdida para siempre. Allí estaré, dijo en voz baja. Estaré limpio, sobrio y listo para trabajar. Lo prometo. No me lo prometas, dijo Johnson. Prométeselo a tu madre. Prométeselo a la mujer que vive en un apartamento sin calefacción ni electricidad porque lo dio todo para criarte. Prométele que vas a mejorar y luego preséntate mañana y demuéstrale que tu promesa significa algo. Johnson se giró para irse. Se detuvo y miró a Edward una vez más. Una cosa más. De esos 25 pesos que ganarás cada semana, le darás 10 pesos a tu madre. Todos los viernes, justo después de que Sam te pague, irás caminando a su apartamento y le darás 10 pesos para que la ayude con sus cuentas. Eso te deja 15 pesos a la semana para ti, para comida, para un lugar donde dormir, para lo que necesites. Si quieres gastar esos 15 pesos bebiendo, es tu decisión. No puedo impedir que bebas, y no voy a intentarlo. Pero esos 10 pesos van para tu madre todas las semanas sin falta. Si no haces un pago, si no te presentas un viernes con su dinero, y vamos a tener otra conversación. Y esa conversación no terminará contigo yéndote. ¿Entiendes? Entiendo, dijo Edward. 10 pesos todos los viernes para mi madre. Lo haré. Te juro que lo haré. Mañana a las 6:30 de la mañana, dijo Johnson. El restaurante de Sam. No me hagas ir a buscarte. Edward Carter no durmió esa noche. Caminó hasta los baños públicos de la calle 127, pagó 50 centavos por agua caliente y jabón, y pasó una hora fregando semanas de suciedad y mugre, viendo cómo el agua se volvía negra.
luego gris y finalmente clara mientras se limpiaba por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar. Encontró una barbería que seguía abierta a las 8 de la noche, pagó $1 por un afeitado. Vio cómo décadas de barba se desvanecían para revelar el rostro que solía tener antes de que el alcohol lo hinchara y lo rejuveneciera. Se miró en el espejo del barbero y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Todavía delgado, aún mostrando el daño que 15 años de alcohol le habían infligido. Pero humano de nuevo. Alguien que parecía capaz de conservar un trabajo. En lugar de parecer alguien que se había dado por vencido por completo. Gastó $3 en una cama en una pensión de mala muerte en la calle 152, una habitación diminuta con un colchón delgado y un baño compartido al final del pasillo. Pero sábanas limpias, cerradura en la puerta y calefacción que realmente funcionaba. Permaneció despierto casi toda la noche, su cuerpo pidiendo alcohol a gritos, sus manos temblando tanto que tuvo que mantenerlas juntas para no moverlas. Su mente corría con miedo, esperanza y terror de que de alguna manera dejaría pasar esta oportunidad que Vampy Johnson le había dado, de que aparecería borracho o no aparecería en absoluto y demostraría que era exactamente el borracho inútil que todos creían que era. A las 5:30 de la mañana, Edward desistió de intentar dormir. Se lavó la cara en el baño comunitario. Se puso la misma ropa que había estado usando, todavía sucia, pero la mejor que tenía, y caminó por las calles de Harlem antes del amanecer hacia el restaurante de Sam. Llegó a las 6:15, 15 minutos antes, y se quedó afuera, bajo el frío de febrero, observando por la ventana cómo Sam y otros 2 trabajadores se preparaban para el desayuno, encendiendo las planchas, organizando la cocina y preparándose para el día. Exactamente a las 6:25. Edward respiró hondo y entró. Sam era un hombre griego corpulento, de unos 60 años, con el pelo canoso y manos que parecían haber pasado décadas realizando duro trabajo físico. Levantó la vista cuando Edward entró. Lo observó un momento y asintió lentamente, como si lo hubiera estado esperando. «¿Tú, Edward Carter?», preguntó Sam con voz áspera, pero no cruel. «Sí, señor», respondió Edward en voz baja. «El señor Johnson me dijo que viniera a verte por trabajo». «Sí, Vampy me llamó anoche», dijo Sam. «Me dijo que vendrías. Me dijo que necesitabas un trabajo y que trabajarías duro si alguien te daba una oportunidad. Me contó tu situación, tu madre, todo. Así que, déjame decirte algo, Edward. No me importa lo que hayas hecho antes de hoy. No me importa que seas un borracho o que hayas vivido en la calle o que le hayas pegado a tu madre ni nada de eso. Lo que haya pasado antes de este momento no me importa. Lo que importa es si llegas a tiempo, si haces el trabajo que necesito, si causas problemas o si mantienes un perfil bajo y te ganas tu sueldo. Apareces todos los días. Trabajas duro. No te callas. Te pagarán todos los viernes. $25 en efectivo, sin impuestos. Si no apareces, llegas borracho. Causas problemas con mis otros trabajadores. Te vas, y Vampy se enterará, y no te gustará lo que pase después. ¿Todo claro? Claro, señor, dijo Edward, con la voz más fuerte ahora. Trabajaré duro. Apareceré todos los días. No causaré problemas. Lo prometo. Sam estudió el rostro de Edward. Vio algo en el que lo satisfizo. Está bien, entonces. Ven conmigo. El trabajo era brutal. Sam llevó a Edward al callejón detrás del restaurante, donde ya esperaba un camión con la entrega de la mañana. 6 enormes bloques de hielo, cada uno con un peso de al menos 45 kilos, que debían llevarse del camión a la nevera donde mantendrían fría la comida del restaurante. El cuerpo de Edward, debilitado por años de alcohol y mala alimentación, gritó en protesta al levantar el primer bloque. Su espalda sufrió un espasmo, sus brazos temblaron, sus piernas casi se doblaron bajo el peso. Pero apretó los dientes y cargó el bloque de hielo los 6 metros que separaban el camión de la nevera, sintiendo que su columna vertebral se quebraría, que sus piernas cederían, que su cuerpo simplemente se negaría a hacer lo que le exigía. Pero lo hizo. Cargó los 6 bloques de hielo, uno a la vez, descansando entre cada uno, con la ropa empapada de sudor a pesar de la gélida temperatura, los músculos ardiendo,
la respiración entrecortada. Cuando el último bloque estuvo en su lugar, Edward se apoyó contra la pared de la nevera, seguro de que estaba a punto de desplomarse, seguro de que su cuerpo no podría realizar otra tarea. Sam apareció en la puerta. Bien. Ahora hay sacos de 22 kilos de harina y arroz que necesitan ser trasladados del muelle de carga al almacén. 20 sacos en total. Luego, los platos del desayuno empiezan a llegar alrededor de las 7 y no paran hasta las 11. Luego, los platos del almuerzo de 11:30 a 14. Luego, fregas los pisos, sacas la basura, limpias los baños y ayudas a preparar el día siguiente. Tu turno termina a las 15:30. Vamos. El primer día fue un infierno encarnado. El cuerpo de Edward, que no había realizado un trabajo físico significativo en 15 años, se revelaba a cada tarea. Sus manos se ampollaban de cargar los sacos de flores. Su espalda se agarrotaba de inclinarse sobre el fregadero. Sus pies, desacostumbrados a estar de pie durante 9 horas seguidas, desarrollaron ampollas que hacían que cada paso fuera una agonía. Al mediodía, estaba considerando seriamente si morir sería más fácil que continuar con este trabajo. A las 2 de la tarde, lloraba mientras lavaba los platos, las lágrimas se mezclaban con el agua hirviendo y el sudor corría por su rostro. Su cuerpo le decía que renunciara, que se diera por vencido, que buscara una botella y se olvidara de todo esto. Pero cada vez que pensaba en renunciar, recordaba el rostro de Bumpy Johnson a centímetros del suyo. Recordaba la bofetada que le había partido el labio. Recordaba la amenaza de lo que sucedería si fallaba. Y más que eso, recordaba el rostro de su madre. Recordaba el moretón que le había hecho allí. La recordaba viviendo en un apartamento sin calefacción ni electricidad mientras él bebía el poco dinero que podía robar. Esa vergüenza, esa culpa, ese reconocimiento absoluto y absoluto de en que se había convertido, eso fue lo que lo mantuvo en pie cuando su cuerpo quería rendirse. A las 3:30 de la tarde, Sam se acercó a donde Edward estaba fregando los pisos. Ese es tu turno, Edward. Puedes irte a casa. Edward se apoyó en el trapeador, apenas capaz de mantenerse en pie. Sí, señor. Gracias, señor. Sam lo observó un momento. Lo haces bien hoy. El trabajo fue duro. Te quejaste un poco, pero no renunciaste. Eso es lo que importa. Vuelve mañana a las 6:30 y repítelo. ¿Puedes? Sí, señor. Edward dijo, aquí estaré. Y así fue. Edward apareció a las 6:30 de la mañana siguiente, con todo el cuerpo dolorido, las manos cubiertas de vendajes donde habían estado las ampollas del día anterior, los pies tan hinchados que apenas podía ponerse los zapatos. Apareció al día siguiente y al siguiente. Cada día era una agonía. Cada día su cuerpo clamaba por alcohol, por el alivio que le proporcionaría una botella, por el escape del dolor que ofrecía la bebida. Pero cada día se resistía. No porque fuera fuerte, sino porque el miedo a lo que Bumpy Johnson le haría si fracasaba era más fuerte que el deseo de beber. Al final de la primera semana, las manos de Edward habían desarrollado callos en lugar de ampollas. Aún le dolía la espalda, pero ya no le daban espasmos con cada movimiento. Ya no le temblaban los brazos al levantar los bloques de hielo. Su cuerpo estaba aprendiendo a trabajar, se adaptaba a las exigencias, volvía a funcionar tras años de abuso y negligencia. Llegó el viernes, a las 3:30 de la tarde. Después de que Edward terminara su turno, Sam lo llamó a la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. «Superaste tu primera semana», dijo Sam, sacando un sobre del cajón de su escritorio. «Llegaste a tiempo todos los días. Hiciste el trabajo sin causar problemas. Eso es lo que necesito de mis trabajadores». Le entregó el sobre a Edward. $25. Cuéntalo si quieres. Las manos de Edward temblaban al tomar el sobre, no por la abstinencia alcohólica, sino por la emoción, por la abrumadora sensación de haber ganado algo honestamente por primera vez en años. Abrió el sobre y miró los billetes. 5 billetes de $5, $25, más dinero del que había tenido honestamente en más de una década. Dinero que era suyo porque lo había ganado con su trabajo, porque se lo había ganado con sudor, dolor y perseverancia,
porque alguien le había pagado por hacer algo productivo en lugar de dinero que había mendigado, robado o manipulado. Gracias, señor Sam, dijo Edward con la voz entrecortada. Gracias por darme esta oportunidad. No me agradezcas, dijo Sam con brusquedad. Dé las gracias a Bumpy. Él fue quien me pidió que te contratara. Y recuerda que se supone que debes hacer con parte de ese dinero. ¿Recuerdas lo que te dijo Bumpy? Sí, señor. Edward dijo. $10 para mi madre todos los viernes. Lo recuerdo. Edward caminó desde el restaurante de Sam hasta el apartamento de su madre en el 347 de la calle 134 Oeste, subiendo los 4 tramos de escaleras lentamente porque le dolían las piernas y los pies, y porque le aterraba lo que encontraría al llamar a su puerta. Le tendría miedo. Se negaría a verlo. Llamaría a pedir ayuda, pensando que estaba allí para hacerle daño otra vez. Llamó suavemente y oyó movimiento dentro del apartamento. Oyó la voz de su madre preguntando, ¿quién es? Con miedo en el tono. Soy Edward Ma, dijo a través de la puerta. No estoy aquí para causar problemas. No estoy borracho. Estoy aquí para darte algo. Por favor, abre la puerta. La puerta se abrió lentamente. Elizabeth asomó por la rendija, lista para cerrarla de golpe si Edward mostraba cualquier signo de agresión o intoxicación. Pero lo que vio fue a su hijo, limpio, afeitado, sobrio, más parecido al Edward que recordaba de hacía 20 años que al borracho que la había golpeado 2 semanas antes. Mamá, dijo Edward con la voz temblorosa, conseguí trabajo. El señor Johnson me consiguió trabajo en el restaurante Sam's. Trabajé toda la semana. Me acaban de pagar. Sacó $10 del sobre y se los ofreció. Esto es para que te ayudes con tus facturas. Te daré $10 todos los viernes a partir de ahora. Todos los viernes mientras trabaje. Te lo prometo. Y, mamá, lo siento. Siento mucho haberte golpeado, haberte robado, haber sido el peor hijo que una madre haya tenido. No puedo retractarme de lo que hice, pero puedo intentar ser mejor de ahora en adelante. Puedo intentar convertirme en el hombre que me criaste para ser en lugar del borracho que me convertí. Así que, por favor, toma este dinero. Déjame empezar a arreglar las cosas. Elizabeth Carter miró fijamente a su hijo. Vio que sus ojos estaban claros por primera vez en años, vio que sus manos estaban firmes, vio que decía la verdad. Tomó el dinero con manos temblorosas y luego, por primera vez en mucho tiempo del que ninguno de los dos podía recordar, dio un paso al frente y abrazó a su hijo. Lo abrazó de verdad como una madre abraza a su hijo. Pensó que lo había perdido, pero que de alguna manera podría estar encontrando el camino de regreso a casa. Edward, susurró, llorando en su hombro. Hijo mío, mi Edward, has vuelto a mí. Se quedaron allí parados en la puerta un buen rato, madre e hijo llorando, abrazados como si temieran soltarse, ambos entendiendo que esto era frágil, que la sobriedad de Edward era nueva y podía derrumbarse en cualquier momento, pero también entendiendo que este momento era real, que por ahora Edward estaba sobrio, trabajando e intentando ser mejor, y que tal vez, solo tal vez, el niño que Elizabeth había criado todavía estaba allí en algún lugar, luchando por sobrevivir. Edward trabajó en el restaurante de Sam durante 11 años sin faltar un solo día. Todos los viernes a las 3:30 de la tarde. Cobraba sus 25 pesos de Sam. Y todos los viernes a las 4 de la tarde. Subía las escaleras hasta el apartamento 4B en 347 West 134 Street y le daba a su madre 10 pesos. Se mantuvo sobrio, no porque el deseo de beber desapareciera alguna vez. Nunca lo hizo. En realidad no, sino porque el miedo a decepcionar a su madre y el miedo a enfrentar la ira de Bumpy Johnson si fracasaba eran más fuertes que el deseo de alcohol. En 1952, Sam ascendió a Edward a subgerente, aumentando su salario a 40 pesos por semana. Edward todavía le daba a su madre 10 pesos todos los viernes, pero ahora tenía 30 pesos para él, suficiente para alquilar un pequeño apartamento en lugar de dormir en pensiones. Suficiente para comprar ropa adecuada. Suficiente para comenzar a construir algo parecido a una vida normal. En 1955,
Elizabeth Carter enfermó de neumonía. Para entonces, tenía 80 años, su cuerpo agotado por décadas de pobreza y trabajo duro. Edward la visitaba todas las noches después del trabajo. Le traía sopa del restaurante de Sam, se sentaba con ella mientras dormía, le sostenía la mano mientras luchaba por respirar. Cuando murió el 3 de marzo de 1955, Edward llevaba 8 años sobrio. Había ahorrado suficiente dinero para darle un funeral digno y se había convertido en el hijo que se merecía, en lugar del borracho que la había golpeado para sacarle dinero. En el funeral de Elizabeth en la iglesia bautista Mount Olivet, Edward se paró al frente con el ataúd de su madre, observando al pequeño grupo de personas que habían venido a presentar sus respetos, vecinos de su edificio, algunas mujeres con las que había trabajado décadas atrás, el pastor que la conocía desde hacía años. Y de pie en el fondo de la iglesia, casi invisible entre las sombras, estaba Bumpy Johnson. Después del servicio, mientras la gente salía, Edward se acercó a Johnson. «Señor Johnson, gracias por venir. Habría significado mucho para mi madre». Johnson asintió levemente. Era una buena mujer, Edward. Sobrevivió a cosas que habrían matado a la mayoría. Se merecía algo mejor de lo que la vida le dio. Al final, mejoró, dijo Edward. Gracias a ti. Porque me diste esa oportunidad hace 8 años. Porque me diste el susto y me conseguiste ese trabajo. Pude cuidarla estos últimos años. No murió de frío y hambre como casi murió antes de que nos ayudaras. Murió cálida en un apartamento limpio con su hijo, que la amaba, sentado a su lado. Eso es gracias a lo que hiciste, señor Johnson. Nunca podré pagarte por eso. Johnson guardó silencio un momento. Me pagaste presentándote todos los días en Sam's, manteniéndote sobrio, dándole a tu madre esos 10 pesos cada viernes durante 8 años, convirtiéndote en el hombre que ella quería que fueras en lugar de seguir siendo el borracho que la golpeó. Eso es pago suficiente, Edward. Aprovechaste la oportunidad que te di y no la desperdiciaste. La mayoría de la gente desperdicia sus oportunidades. Tú no lo hiciste. Eso importa. Edward Carter trabajó en el restaurante Sam's hasta 1958, cuando ahorró lo suficiente para comprar una pequeña tienda de comestibles en la calle 138. La dirigió durante otros 15 años. Nunca volvió a beber. Nunca le levantó la mano a nadie. Vivió una vida tranquila y decente que habría sido imposible sin la intervención de un gángster que decidió que incluso los borrachos que golpeaban a sus madres merecían una oportunidad de redención si estaban dispuestos a trabajar por ella. Y cada año, el 4 de febrero, aniversario del día en que su madre detuvo el auto de Bumpy Johnson en la calle para pedir un pan, Edward Carter caminó hasta el Palm Café de la calle 125 y dejó un sobre en la barra. Dentro siempre había una nota que decía simplemente, «Gracias por devolverme la vida» y $50 en efectivo, que era prácticamente todo lo que Edward podía permitirse, pero que dio de todos modos, porque algunas deudas nunca se pueden pagar por completo. Solo se reconocen con la gratitud y la generosidad que el deudor puede ofrecer.